tardes, bienvenidos todos. Se siente hermoso verles acá, a cada uno de ustedes. Quiero reiterar lo que dijo Felipe al principio. Quiero dar la bienvenida a todas las visitas que nos acompañan en esta tarde y a los que nos ven también a través de la pantalla, saludarles también, esperando que el Señor en esta tarde pueda hablarnos a través de su palabra. Quiero que puedan abrir sus Biblias allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este tiempo que podemos adorarte, que podemos estar en tu casa para recibir tu palabra, para ser edificados, para ser instruidos, para ser bendecidos a través de tu palabra. En esta tarde oramos que tu presencia pueda hacerse real a través de tu palabra. Al predicar tu palabra, tú puedas venir a este lugar y hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Te damos gracias por el corazón cansado, el corazón afligido, por aquellos que tal vez no tienen fuerzas, porque tú estás en este lugar a través de tu Espíritu Santo para bendecirnos, para llenarnos, para fortalecer nuestra vida. Gracias, Señor. Muy bien, quiero compartir en esta tarde una palabra que en realidad había otro mensaje para el día de hoy, pero el Señor me habló fuertemente de Lázaro, la resurrección de Lázaro, y quisiera compartir en esta tarde, ser obediente al Señor. Fue un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Por allí hay una gráfica, no sé si llegó, con el título del mensaje y con lo que hoy día vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la resurrección y la vida, que es lo que celebramos en Semana Santa, como también decía Felipe al inicio. No celebramos un fin de semana libre, ¿no es cierto?, que también fue muy bueno, sino que más bien celebramos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Él vino a morir en esa cruz y resucitar para darnos vida. Y a través de lo que Cristo hizo por nosotros es que hoy nosotros podemos estar en este lugar y poder adorar su nombre, escuchar su palabra y recibir por el Espíritu aquello que Él tiene para nosotros en esta tarde. Y le he puesto por título: Jesucristo es la resurrección y la vida. Y también estuve con un pensamiento relacionado con el que amas está enfermo, que es un poco disociante, ¿no es cierto? El que amas está enfermo. Y me refiero a Lázaro, porque Lázaro era amigo de Jesús. María y Marta, que eran los hermanos de Lázaro, también eran amigos de Jesús, amigos entrañables de Jesús. Y precisamente lo que vamos a compartir en esta tarde habla acerca de que el amigo de Jesús estaba enfermo. Él estaba gravemente enfermo. Pero antes de ir al versículo 1 del Evangelio de Juan, quiero decir que cada vez que al conversar con personas que se les ha diagnosticado algún tipo de enfermedad terminal, algún tipo de enfermedad grave, ¿no es cierto?, como por ejemplo un cáncer u otra enfermedad potente, ¿no? Generalmente son personas que tienen el temor de enfrentar esta enfermedad, principalmente por causa de no saber si van a ser capaces de poder enfrentar esta enfermedad y poder ser sanos y poder continuar con su vida en una forma normal. Pero quiero decirles que sin lugar a dudas que tanto aquellas personas que sufren enfermedades graves o enfermedades potentes, poderosas, como también nosotros, los que estamos aquí en este lugar y aquellos que nos ven por las pantallas,
en definitiva tenemos un enemigo en común, un enemigo final con el cual tarde o temprano, como diría un amigo, tarde o temprano nos vamos a enfrentar con este enemigo final. Es un enemigo que está siempre al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida. Cada uno de nosotros, los que estamos en este auditorio, aquí en este lugar, y también aquellos que nos ven por las pantallas, algún día de nuestra vida nos vamos a tener que enfrentar con este enemigo. Y me refiero a la muerte. Es un enemigo que viene en cualquier momento. Nadie sabe cuándo nos vamos a enfrentar a él. Nadie quisiera enfrentarse a este enemigo. Pero sin lugar a dudas que si es que Cristo no viene antes, cada uno de nosotros lo enfrentaremos al final de nuestros días. Y lo más importante o lo más impactante con relación a este enemigo es que es un enemigo que todos los que estamos en este lugar enfrentaremos, ya seamos ricos o pobres, importantes o no importantes, buenos o malos, pero todo el mundo enfrentará a este enemigo. Y la pregunta es, ¿cómo poder enfrentar a este enemigo? ¿Cómo poder encontrarnos con él? El enemigo de la muerte, al cual cada uno de los que estamos aquí en este lugar, en este auditorio, al cual enfrentaremos, será un enemigo que al final nos derrotará. Al final él tendrá victoria. Pero en esta tarde yo quiero compartir algo distinto, algo diferente. Cada uno de los que estamos aquí vivimos situaciones y circunstancias distintas, pero en definitiva este enemigo algún día estará al final de nuestra vida. Y uno de los aspectos más inquietantes con relación a este enemigo que llamamos la muerte es que ninguno de nosotros tiene el control sobre este enemigo. Nadie puede decir yo lo derrotaré con seguridad. Nadie puede decir yo lo venceré. Y lo peor es que nadie puede saber cuándo nos enfrentaremos con este enemigo. Pero la palabra del Señor dice en Eclesiastés, si lo puedes buscar, Nata, capítulo 8, versículo 8, dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni tampoco potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene potestad sobre el espíritu, nadie tiene potestad sobre su propia vida. Nadie puede decir yo viviré hasta tal fecha. Nadie. Y la palabra del Señor en Eclesiastés dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Sin lugar a dudas, yo creo que es muy bueno hoy día que vemos como que se potencia el estilo de vida saludable, el hacer ejercicios, el tener una dieta saludable. Es muy bueno tener una vida libre de excesos y totalmente de acuerdo. Es muy bueno tener una dieta sana, pero sin dudas que la muerte nos llegará algún día tarde o temprano. Es una realidad. Allí estará frente a cada uno de los que estamos en este lugar. Y la pregunta que podemos reflexionar en esta tarde es ¿cómo enfrentaremos la muerte? ¿Cómo enfrentarás tú la muerte cuando este enemigo letal aparezca frente a tus ojos, frente a ti a través de una enfermedad o a través de algún accidente o a través de cualquier otra circunstancia? ¿Cómo enfrentarás a este enemigo? Yo quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será tu comportamiento? ¿Cuál será tu reacción frente a este enemigo? ¿Estás preparado para enfrentarlo? ¿Te sientes en paz en tu corazón que el día que tú te enfrentes con este enemigo vas
a tener una reacción? ¿Cuál será tu reacción? ¿Has meditado? ¿Has reflexionado en la muerte? ¿Qué harás frente a ella? En Salmos capítulo 90, versículo 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, los más fuertes, son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué nos dice el salmista? Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado, presto y volamos, dice el Salmo 90, versículo 10. Podemos llegar tal vez a los 90 años, podemos llegar tal vez incluso a los 100 años, o tal vez algunos pueden llegar a los 110 años quizás, pero todo eso algún día pasará para que luego volemos, dice la palabra del Señor. Pero en este relato que vamos a leer a continuación, Juan capítulo 11, versículo 1 al 6, podemos encontrar una maravillosa verdad para nosotros en esta tarde. La muerte no tiene que ser el final, porque en el día de hoy nosotros podemos enfrentarnos con este enemigo final llamado muerte, que es la muerte, ¿no es cierto?, con una confiada y gloriosa anticipación, y no enfrentarnos a ella con una ansiosa y temerosa actitud frente a ella. Y la palabra del Señor dice, ahora sí vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 1 al 6. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le empujó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Y como les decía, hoy día en esta tarde nosotros podemos salir de 2 maneras. Tal vez como llegamos, pero quizás si Dios en esta tarde puede hablar a nuestra vida, podemos encontrar que la muerte, nuestro enemigo final, entonces no es el final de nuestros días, no es el final de la carrera, sino que es precisamente el inicio de algo nuevo, el inicio de la vida verdadera en Cristo, el inicio de algo eterno y glorioso, de algo que Cristo pagó por cada uno de nosotros y para nosotros. Entonces Jesús le dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún cuando muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Tú crees esto? Que todo aquel que cree en mí, que todo aquel que muere y cree en mí vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Es el mensaje que Jesús le entrega a María y a Marta, y en esta tarde nos habla a nosotros a través de su palabra. Juan capítulo 14, versículo 19, la palabra del Señor dice allí, todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sin lugar a dudas que para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, la muerte marca el inicio de la vida verdadera en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas que para los que hemos creído en el Señor y hemos confesado su nombre como Señor y Salvador de nuestra vida, la muerte marca el inicio de la vida eterna con Cristo Jesús, de la vida eterna en el Señor Jesucristo. Y hoy estamos en camino de la perfección gloriosa y en una comunión perfecta con Cristo, pero este es un privilegio de aquellos que han puesto su fe en el Señor. Él nos resucitará en el día postrero y viviremos con Él para siempre en su presencia, dice su palabra. Por la eternidad, para siempre. Yo no sé si tú crees esto en tu corazón, pero la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios así lo declara. ¿Cuántos hoy en esta tarde pueden dar gracias a Dios porque saben de que después de la muerte les espera una vida eterna, una vida en la presencia del Señor para siempre? Ya no tenemos la inseguridad, ya no tenemos ese temor, ya no tenemos esa duda en nuestro corazón, sino que tenemos la plena convicción de que un día estaremos para siempre en su presencia. En el día de hoy vamos a ver el poder de Dios resucitando a Lázaro, su amigo amado, al cual Jesús amaba entrañablemente. Este milagro que el Señor realizó aquí en el Evangelio de Juan, el milagro que acabamos de leer, que vamos a leer a continuación, no fue el último milagro que Jesús realizó en su ministerio. Todos podemos entender de que le quedaban 2 semanas aproximadamente para que Cristo fuera a la cruz y muriera allí en el madero por cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor. Le quedaban dos semanas aproximadamente desde este hecho, cuando Jesús es informado de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Pero en el día de hoy quisiera compartir este milagro que creo que es el más poderoso que muestra la palabra del Señor. Creo que es el milagro más glorioso, más tremendo que Jesús hizo en su ministerio. Para mí personalmente no hay otro. Y les voy a explicar por qué este milagro considero personalmente que es uno de los milagros más poderosos, aunque no fue el único en el que Jesús resucitó a alguien de los muertos. Hubieron en 2 o 3 ocasiones que Jesús resucitó a otras personas, pero creo que este es el milagro más poderoso que Cristo hizo, porque Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Se convirtió en un milagro que los líderes religiosos de aquel entonces nunca pudieron discutir ni debatir con Jesús. No pudieron encontrar ninguna forma de anular la veracidad de este milagro. Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos y no había forma ni manera de que los eruditos y los religiosos de aquel entonces pudieran discutir o debatir este glorioso milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y es a causa de la realización de este poderoso milagro, del milagro de la resurrección, además, que hoy nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Es porque Cristo pudo hacer algo con la muerte, que hoy día podemos tener una confianza y una esperanza gloriosa en lo que Cristo hizo en todo su ministerio. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 21, 1 Corintios, si me acompañan a leer allí, capítulo 15, versículo 19 al 21, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. El 20,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fue a causa de lo que Cristo hizo a través de la muerte y la resurrección, es que nuestra fe tiene una base sólida. Si no, nada de lo que Cristo hubiese hecho hubiera tenido validez, no hubiera sido válido. Pero Cristo tuvo poder para vencer la muerte y resucitar. Amén. Yo no sé cómo lo estás recibiendo, pero cuando veo lo que Cristo hizo en esa cruz, al morir y al resucitar al tercer día, es una garantía de victoria. Es porque Él resucitó que nosotros hoy tenemos seguridad de nuestra fe y podemos creer en este Cristo victorioso. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, entonces nuestra esperanza en Cristo sería solo, seríamos los más desdichados, dice Primera de Corintios, el pasaje de allá, es cierto, Primera de Corintios 15. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, entonces seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Él verdaderamente murió y resucitó, y aquello nos permite tener una esperanza gloriosa en Él, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y esto nos lleva a nuestro primer enunciado en esta tarde que quiero compartir con ustedes. El consuelo de saber el propósito de Dios. Cuando María y Marta se dieron cuenta, ahora volviendo a Juan capítulo 11, cuando María y Marta se dieron cuenta de la gravedad de la enfermedad de su hermano Lázaro, inmediatamente mandan un mensajero a comunicarle a Jesús que su hermano Lázaro estaba gravemente enfermo. Y verdaderamente tiene que haber estado grave, porque después encontramos en el relato que Lázaro muere. Entonces era una enfermedad verdaderamente grave. Y esta situación a cualquiera, no tan solo a María y Marta, sino que a cualquiera de nosotros nos traería la misma inquietud, la misma preocupación, la misma angustia, el mismo dolor. Estaríamos tal vez igual o más desesperados que Marta y María. Tal vez estaríamos más abrumados que Marta y María. Yo no sé cuántos acá han tenido en alguna oportunidad han conocido a alguien que ha enfrentado alguna enfermedad gravísima, pero todo aquel que enfrenta una enfermedad grave le inunda un tremendo temor, una tremenda inseguridad de no saber si serán capaces de seguir adelante y después volver a retomar sus vidas con normalidad. Es una tremenda situación. Y es lo que ocurría con Marta y María. Ellas hicieron lo correcto. Ellas pescaron la situación, pescaron la inseguridad, pescaron su temor, aquello que las abrumaba, que las preocupaba, y las colocaron a los pies de Cristo. Le informaron al Señor aquello que estaba provocando aquella preocupación en su vida. Y es lo que la fe debiera hacer. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación difícil en nuestra vida, cada vez que tal vez enfrentamos una crisis económica, un problema económico, un problema matrimonial, una enfermedad, un problema de estrés, un problema de ansiedad, una crisis de pánico o cualquier situación que tú te imagines en estos momentos. La fe correcta es la fe que lleva aquella situación a los pies del Señor. La fe correcta es aquella que presenta delante del Señor la preocupación y el problema. No es aquella que se desespera, no es aquella que pierde el control, no es aquella
que se hunde en el lodo de su miseria, sino que es la fe que se pone en pie y que coloca aquella preocupación a los pies de Cristo, a los pies de aquel que realmente tiene el poder para poder hacer algo con aquella situación. Y es lo que hizo María y Marta en este relato que leemos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Todo aquello que nos abruma, todo aquello que nos aflige, aquello que nos atormenta, debemos presentarlo delante del Señor en oración y en confianza, sabiendo que podemos confiar en este Dios poderoso. Y ellas, María y Marta, actuaron correctamente. Hoy día, ¿cuántas personas no pueden hacer lo mismo? ¿Cuánta gente se enfrenta al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la crisis, al estrés, y no tienen a quién recurrir? No saben dónde ir, se desesperan y se encuentran en una profunda soledad y en una absoluta actitud de desamparo, porque no tienen de qué agarrarse, no tienen de qué sostenerse, y entonces su vida se empieza a quebrar, su vida se empieza a destruir, porque muchas veces estas situaciones, estas circunstancias son más grandes que nuestras fuerzas humanas. Generalmente los problemas, o frente a los problemas, las crisis y las enfermedades, no vemos que hay un propósito. Vemos la situación, pero no vemos que detrás de esto hay un propósito. Es por eso que Juan les dice allí en el versículo 4 del pasaje que acabamos de leer: esta enfermedad no es para muerte, le dice a María y a Marta. Esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que Cristo vio fue una oportunidad, fue algo en donde pudo visualizar que el poder del Padre podría ser manifestado a través de esta enfermedad que estaba padeciendo su amigo Lázaro. Y aun cuando no es Dios quien envía la enfermedad, y esto quiero ser muy claro, no es Dios el que envía la enfermedad, pero aquello que iría a acontecer en la vida de Lázaro en aquel momento, la enfermedad, la muerte y la resurrección posterior de Lázaro, era porque había un propósito de Dios. No era para ningún otro propósito, sino que el único propósito era que Cristo, que el Padre fuera glorificado a través de su Hijo Jesucristo. Pero Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, dice el versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cómo comprendemos, cómo poder entender con nuestra mente que aunque su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús le amaba? Muchas veces no comprendemos la verdad. Es que yo hubiera esperado que el Señor hiciera o hubiera hecho algo diferente con Lázaro. Era su amigo, él lo amaba. Jesús amaba entrañablemente a Lázaro, a María y a Marta. Y dice la palabra que en varios relatos que Jesús pasaba frecuentemente a casa de ellos, les visitaba, eran sus amigos. Y Jesús decidió quedarse 2 días más. No estaba lejos, estaba a 3 kilómetros, a 3 estadios, a 5 estadios son 3 kilómetros. Estaba muy cerca, pero Jesús decidió quedarse. Y el versículo 5 dice: pero Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Y tal vez en mi pensamiento yo hubiera querido, hubiera esperado que el Señor hiciera algo diferente,
de lo que hizo en aquel momento. Por ejemplo, que hubiera ido inmediatamente a la casa allá a Betania y hubiera ido a la casa de Lázaro y lo hubiera sanado antes que muriera. O tal vez por último que hubiera hecho como lo que hizo con el hijo del centurión. ¿Se acuerdan? Cuando este hombre importante le dice a Jesús, cuando se encuentra con él, y le dice: si tan solo le das una palabra, mi hijo vive. Y él le dice: si crees, verás. En Juan capítulo 4 versículo 46, si lo quieren buscar. Y el hijo resucitó, el hijo del centurión resucitó. Solamente Jesús dijo la palabra y el hijo resucitó inmediatamente. ¿Por qué no hizo eso con Lázaro? ¿Por qué esperó 2 días más? Pero Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Y el amor de Jesús hacia Lázaro, hacia María y hacia Marta se hizo palpable, se hizo real, se hizo manifiesto, se hizo concreto cuando Cristo resucitó a Lázaro. Y solamente podemos explicar o justificar de alguna manera la demora de Jesús en ir a Betania, o que Jesús tardara en ir a casa de Lázaro a sanarle, porque el Señor tenía un propósito con aquella situación, con aquella enfermedad. El Señor había visto que mucha gente iba a consolar a Lázaro, porque era un hombre importante, porque era muy querido, y de todas las aldeas estaba ocurriendo una situación difícil con Jesús. Todos estaban persiguiendo a Jesús. Recuerden que Cristo estaba a 2 semanas de ir a la cruz y se había formado toda una trifulca, todo un enfrentamiento entre los judíos religiosos y los seguidores de Jesús. Jesús había hecho muchos milagros y la gente estaba creyendo en lo que Cristo estaba realizando, y Jesús tenía que tener la seguridad que lo que iba a realizar allí iba a provocar, iba a traer algo poderoso. Muchas veces no comprendemos el amor de Dios para nosotros, para sus hijos, el amor de Dios hacia sus hijos. Porque el amor de Dios hacia nosotros no es un amor de ñuñerías, no es un amor salamero, no es un amor solo de cariños, sino que es un amor que siempre busca lo mejor para nosotros. Es un amor que perfecciona, es un amor que fortalece, es un amor que hace crecer, es un amor que levanta, es un amor que edifica. No es un amor de un ñuñuy nomás, de un pequeño cariño, así como lo hacemos a la guaguita, ¿no es cierto? Sino que es un amor profundo, es un amor que siempre tiene un propósito mayor, y es perfeccionarnos, es hacernos crecer, es hacernos madurar, es hacernos más fuertes en nuestra fe. Después de todo, podemos ver que el Padre amaba a Jesús, a su Hijo, y Jesús amaba al Padre, pero así todo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Aquello no impidió que Jesús viviera la copa de amargura de la cruz y sufriera la vergüenza y el oprobio del madero. Muchas veces el amor de Dios, el sufrimiento en nuestra vida son totalmente compatibles. Muchas veces el propósito por el cual hoy estamos aquí no es para que estemos siempre sanos y felices, sino que el propósito de Dios es que siempre, en todo momento y en todo lugar, glorifiquemos y adoremos su nombre. No es solamente para que nosotros estemos bien, no es para que estemos sanos y felices, sino que el amor de Dios para nosotros es para que cada uno de nosotros siempre glorifique al Señor en todo tiempo y en todo lugar.
en las crisis, en las enfermedades, en los problemas, en las situaciones difíciles, en las enfermedades y en todo lo que nosotros tengamos que enfrentar en nuestra vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 17, dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, pero para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrar a Jesús, pero María se quedó en casa. El versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuántos creen que el Señor es soberano? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder sobre todas las cosas? Él nunca, nunca nos dejará ni nos desamparará. Detrás de cada situación, detrás de cada circunstancia, Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene algo planificado y preparado para nosotros. Y podemos aquí, a través de este relato, ver la perspectiva natural y humana, la desesperación, el dolor, la angustia de enfrentar la enfermedad de Lázaro. Y por otro lado, podemos ver la perspectiva divina y el propósito de Dios, que Jesús estaba solo a 3 kilómetros para sanar a su amigo Lázaro. Pero él tenía un maravilloso propósito con la vida de esta familia. Él quería traer consuelo, calmar, apaciguar el dolor, el sufrimiento de María y Marta. Pero detrás de todo este trato de Dios con sus vidas, el Señor estaba planificando un propósito mucho mayor. Y en segundo lugar, quisiera compartir de que Dios tiene además el control soberano de todo en nuestras vidas. No es que al Señor se le escapó que Lázaro le viniera esta enfermedad y al Señor se le escapó, se le fue de las manos, sino que aún a pesar de todas las cosas, aún a pesar de enfrentar enfermedades, aún de enfrentar situaciones y circunstancias difíciles, Dios sigue teniendo el control soberano y absoluto sobre nuestras vidas. Salmos capítulo 135, versículos 6 y 7. Salmos 135, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Versículo 7. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Tengo otra versión que es un poco más clara. La versión Nueva Versión Internacional dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a los vientos. El Señor es solo soberano en todo. Él tiene el control de todas las cosas. Todo está bajo su control y bajo su absoluta soberanía. Por lo tanto, no hay ninguna prueba, no hay ninguna circunstancia negativa, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún problema económico, no hay ningún problema matrimonial, no hay ninguna crisis de pánico, no hay ninguna depresión, no hay ningún estrés
No hay ninguna situación, no hay nada que podamos enfrentar que pueda tocarnos sin que antes haya tenido que pasar por la jurisdicción de Dios y Cristo. No hay nada que nosotros pueda venir a nuestra vida sin que antes haya pasado por el trono del Padre y por el trono del Hijo. Antes que aquellas cosas lleguen a tu vida, antes que aquellas cosas lleguen a mi vida, pasaron por la jurisdicción de Dios. Antes pasaron por Cristo. Y aun cuando no es Él quien envía las enfermedades y las situaciones negativas en nuestra vida, todo lo que quiero decir en esta tarde es que si ha podido esta circunstancia o esta situación viajar desde tan lejos y llegar hacia nosotros, sin lugar a dudas, es porque hay un propósito de Dios y probablemente hoy no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo podemos captar, pero el Señor, sin lugar a dudas, tiene ese propósito maravilloso y Él quiere revelarnos muchas veces por qué. Ninguna tristeza jamás podrá perturbarnos cuando tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Ninguna prueba podrá destruirnos cuando comprendemos que el Señor tiene siempre un propósito detrás de todas las cosas. Ninguna circunstancia nos hará temer cuando nuestra confianza está puesta en Él, en el Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar, quiero decir de que el Señor es nuestro consuelo. Primero dijimos de que el Señor siempre tiene un propósito. Luego dijimos de que hay un consuelo en el saber ese propósito. Y en segundo lugar, Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Y en tercer lugar, decir de que Él es nuestro consuelo. Jesús le dijo a María y Marta: yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. El Señor ya había declarado 4 veces antes que esta misma frase, yo soy, en otros evangelios. Él había dicho: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y finalmente, a pocos días de su muerte y de su resurrección, el Señor Jesucristo declara a María y Marta: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, hermanos amados, entonces no es un evento, no es una situación, tampoco, como decía Felipe, es un fin de semana largo, sino que la resurrección es Cristo mismo. Él es la resurrección y la vida. En Éxodo, ¿recuerdan ustedes cuando Dios se le presenta a Moisés? Y Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo quieres que le diga a Israel quién me envió? Y el Señor le dice: el yo soy, yo soy. Y es lo mismo que Jesús le dice a María y Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el único en el que puedes encontrar la verdadera resurrección y la vida. No es nada, sino la resurrección y la vida no existirían si Cristo no existiera. No existirían. ¿Lo entiende? No podríamos experimentar la resurrección, no podíamos tener la esperanza de que al morir resucitaremos y estaremos nuestra eternidad, nuestra vida eterna en la presencia del Señor, si Cristo no existiera, si Él no fuera real. Él es la fuente de vida, Él es el manantial de vida, dice la palabra. Él es la fuente gloriosa de la resurrección, y porque Él vive, también nosotros hoy viviremos. Primera de Corintios, capítulo 15, es el pasaje del Nuevo Testamento
que habla más extensamente con respecto a la resurrección. Y el versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El versículo 19, un poquito más abajo, dice: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Todo aquel que cree en mí, le dijo Jesús a María y Marta, aunque muera, vivirá. Y esto era para Lázaro, que había muerto. Pero después le dice Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá jamás. Esto es para ti, María y Marta, que están vivas. Y es para nosotros hoy, que estamos vivos, que estamos aquí en este lugar. Yo quiero invitar a los chiquillos del grupo de alabanza, y quiero invitarles a ustedes a que se pongan en pie. Ya estamos terminando. La única estadística 100% efectiva en el día de hoy es que todo aquel que nace un día va a morir. Eso es algo seguro. Todo aquel que nace un día morirá, si Cristo no viene antes por nosotros, ya sea por vejez, por enfermedad, por accidente o por criminalidad en estos días. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, el mismo pasaje que leíamos de María, Marta y Lázaro, un poco más adelante, después que el Señor está frente a la tumba de Lázaro, Jesús profundamente, versículo 38 dice: Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la puerta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Algunos piensan que Jesús se conmovió profundamente por los resultados del pecado, lo que puede provocar el pecado en el hombre, la destrucción a través de una enfermedad. Pero creo que lo que profundamente conmovió a Jesús no fue los resultados del pecado en la vida de Lázaro, sino que pienso que y creo que lo que conmovió profundamente a Jesús es lo que dice el versículo 48.
Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, no dice que todos creyeron, sino que dice que muchos. Hubieron algunos que no creyeron, vieron resucitar a Lázaro. Jesús ordenó quitar la puerta, la piedra de la cueva, y dice que él alzó los ojos y llamó a Lázaro, y Lázaro salió, dijo que lo desataran, y la gente estuvo allí. Ellos vieron este milagro y muchos no creyeron. Y yo creo que eso fue lo que conmovió a Jesús, la incredulidad. No hay nada más que pueda conmover tan profundamente al Señor como la incredulidad. Y en esta tarde el Señor nos dice en esta tarde, si crees en el Señor, en el que es la resurrección y la vida, en aquel que venció la muerte, en aquel que resucitó al tercer día, en aquel que entregó su vida por ti para salvarte, para cambiar tu vida, para cambiar tus circunstancias, para llenar tu corazón. No hay nada que el Señor pueda hacer entonces. Pero si tú crees que este Cristo, el cual nosotros predicamos, este Cristo real, este Cristo vivo, tiene el poder para restaurar tu vida en esta tarde, entonces quiero invitarte, quiero hacerte una invitación. El Señor quiere decir a tu corazón en esta tarde, si tan solo crees en mí, podrás ver la mano de Dios sobre tu vida. Es tan solo creer en lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y mientras adoramos al Señor, mientras Cintia nos acompaña, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos allí donde tú estás. Y vamos a decirle al Señor que estamos aquí en este lugar y que tenemos fe para creer lo que Él puede hacer en nuestra vida. Yo no sé cuántos han visto milagros en su vida, yo no sé cuántos han sido sanados por Dios alguna vez, pero es un buen momento para dar gracias al Señor porque Él ha resucitado, porque Él es la resurrección y la vida, porque a través de lo que Él hizo por nosotros hoy día podemos tener seguridad y convicción de nuestra fe y tener la seguridad de que adoramos y alabamos a un Dios vivo y real. Así que yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos allí donde tú estás y puedas adorar a este Dios soberano.